para formar lo que es la vía biliar intrahepática. Una vez el hepatocito ha cumplido con esa función metabólica de excretar la bilis, se recoge en el canalículo biliar, en el polo biliar del hepatocito, y se va a confluir en todo lo que es la vía biliar intrahepática. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista clínico, fisiopatológico? La vía biliar extrahepática. Y como es de conocimiento de ustedes, la vía biliar extrahepática se va a dividir en un hepático derecho, un hepático izquierdo, y ambos van a confluir para formar un hepático común, ¿no es cierto? Y en la unión del cíclico vamos a tener ya lo que se denomina el colédoco. Eso vendría a ser la vía biliar principal. La vía biliar accesoria es lo que nos va a corresponder tocar en esta noche, que es la vesícula biliar y el cístico. Es importante para entender desde el punto de vista fisiopatológico que esto es una estructura hueca que alberga bilis, que tiene la capacidad de formar cálculos, y que estos cálculos, si van a formarse en la vesícula, van a dar una clínica, una sintomatología propia. Y como para que ustedes lo entiendan, una estructura hueca se va a caracterizar por referir un dolor de tipo cólico, porque si nosotros tenemos una obstrucción en una estructura hueca que tiene una mucosa, que tiene una muscular y una serosa, el mecanismo fisiopatológico que va a dar las manifestaciones clínicas de esta estructura es el cólico. Y es por eso que nosotros tenemos que entenderlo, que fisiopatológicamente, cuando hay una obstrucción a este nivel del cístico o del bacinete, se va a producir la contracción de la vesícula para producir la expulsión o la migración de este cálculo, lo que va a dar el complejo sintomático de lo que es un cólico biliar. Tenemos el colédoco, ¿no es cierto?, con sus 4 porciones: supraduodenal, retroduodenal, intrapancreático y la porción intramural, que va a desembocar en la pared posterior del duodeno, junto, en la mayoría de las veces, con el conducto de Wilson, que va a dar la desembocadura en la papila, con un esfínter común, que es el esfínter de Oddi. Fisiológicamente, ¿no es cierto?, la vesícula va a funcionar de acuerdo a estímulos, que todos los días nosotros tenemos estos estímulos. Una vez empieza la digestión con la fase cefálica, van a secretarse ciertas sustancias que van a producir la contracción de la vesícula. Y una de las sustancias importantísimas, ¿no es cierto?, una de las sustancias importantísimas que interviene en la contracción de la vesícula, que ha almacenado la bilis, que va a producir efectos digestivos en el intestino, como ustedes conocen. La bilis va a emulsificar las grasas, ¿no es cierto? Esa es la función de la bilis. La bilis se concentra en la vesícula, y cuando hay la presencia de alimentos ya en el intestino, esta bilis cumple su función de emulsificar, que quiere decir la grasa la va a dividir en partículas más pequeñas para que puedan ser absorbidas en el resto del tránsito intestinal. Además que va a facilitar la absorción de muchas vitaminas, y sobre todo la vitamina K. Entonces, cuando la persona ingiere alimentos, se va a liberar una hormona, que ustedes la conocen, la colecitoquinina o la colecitocinina, que va a producir la contracción de la vesícula y va a producir la liberación de la bilis hacia el intestino delgado para que cumpla esa función. También por su inervación, sabemos que está inervado por el décimo par, el vago, que va a producir esta contracción. Este es un detalle anatómico importante, porque cuando se realizan cirugías que involucran al nervio vago, estamos denervando la vesícula, que va a ser un factor importante para la producción de cálculo. ¿Y en qué cirugía? En la gastrectomía, en cirugías de obesidades, en cirugías que involucran la primera porción del duodeno, que van a denervar los ramos correspondientes a la vesícula biliar. Esto es la irrigación. Sabemos que está irrigada por la arteria cística, la mayoría de las veces rama de la hepática derecha. Desde el punto de vista quirúrgico es importante tomar estas consideraciones anatómicas, porque vemos aquí la arteria hepática derecha saliendo del tronco celíaco, ¿no es cierto?, y la arteria cística.
nosotros como cirujanos tenemos que tener mucho cuidado en la disección de este triángulo para poder identificar la arteria cística que está saliendo de la arteria hepática derecha, en la cual tenemos también la vena porta por detrás. Y este triángulo que ustedes lo conocen, el triángulo de Carot, donde se va a encontrar la arteria cística en el borde hepático, el hepático común y el cístico, es un reparo anatómico que nosotros tenemos en la cirugía precisamente para encontrar la arteria cística. Ya hablábamos de los conductos hepáticos de la vía biliar principal, ¿no es cierto? La vesícula no es un órgano vital, puede ser extirpada, ya sabemos, sin producir mayores molestias. Muchas veces el paciente nos pregunta qué pasa si me sacan la vesícula. No pasa absolutamente nada, es un órgano que va a producir esto, ¿no es cierto? Por ciertas alteraciones fisiopatológicas que las vamos a ver adelante. En la definición de lo que es la colelitiasis es la presencia de cálculos en la vesícula biliar como consecuencia de alteraciones de las propiedades físicas de la bilis. Es importante que nosotros de aquí en adelante recordemos los conceptos y la relación que existe entre el colesterol, ¿no es cierto? Hemos dicho que la bilis tiene colesterol, y la relación con los ácidos biliares, con las sales biliares. Siempre debe existir una relación proporcionalmente entre lo que es las sales biliares y el colesterol. ¿Qué hace la sal biliar en la bilis respecto al colesterol? Evita que se agregue, lo emulsifica, lo dispersa el colesterol. Entonces, si esta relación es alterada, como vamos a ver más adelante, sales biliares, colesterol, se va a producir una bilis con un potencial liptogénico bastante importante. Cuando nosotros hablamos de las manifestaciones clínicas que se presentan en un paciente portador de cálculo, hemos dicho de que su principal manifestación clínica de la vesícula es el cólico biliar. Imaginológicamente, la imagen de presencia de cálculos es la sonda sónica cuando hay cálculos en la vía biliar, como se puede observar en esta imagen. La incidencia varía de acuerdo a las distintas zonas geográficas. Eso hablábamos hablamos de factores genéticos y dietéticos, factores clínicos hereditarios, sexo y hormonas, obesidad, vagotomía troncular y otros factores como son la anemia hemolítica congénita, anticonceptivos orales y multiparidad. ¿Por qué es importante hablar de estos factores etiopatogénicos? ¿En quién es más frecuente los cálculos biliares? Por supuesto que existe una mayor incidencia en el sexo femenino. Y esto está relacionado a la actividad hormonal que tienen las mujeres. Al uso de anticonceptivos, sabemos que los estrógenos nos van a aportar una bilis con mayor concentración de colesterol. Sabemos que la multiparidad también es un factor, ¿no es cierto?, que interviene en la formación de los cálculos precisamente por este tipo de influencia hormonal. La obesidad, una bilis más saturada de colesterol, donde estamos alterando la relación sales biliares y ácido graso. Hablábamos de la vagotomía, porque si denervamos la vesícula, vamos a producir una vesícula que no se va a contraer, una vesícula perezosa, una vesícula adinámica que va a concentrar la bilis y que va a ser causa de la producción de los cálculos. Cuando hablamos de cálculos, entonces es importante hablar de los tipos de cálculos que tenemos. Tenemos los cálculos de colesterol, que características físicas de estos suelen ser únicos, suelen tener forma redondeada y pueden adquirir gran tamaño. Los cálculos pigmentarios, que pueden ser de bilirrubina o bilirrubinato de calcio. Y los más frecuentes, que son los cálculos mixtos, que suelen tener un origen inflamatorio, los que tienen forma de mora o facetados. Es la composición de la bilis. Hablamos de los electrolitos, sales biliares, colesterol, la relación que deben haber entre las sales biliares y el colesterol como factor primordial en la liptogénesis.
¿Cuándo se produce la formación de cálculo? Cuando hay una sobresaturación biliar, hemos dicho, existe mayor proporción de colesterol de los ácidos grasos, se va a producir una precipitación y nucleación del colesterol biliar, va a haber una fase de crecimiento, agregación de los cristales de colesterol, éxtasis biliar. Eran los factores que le habíamos mencionado, las 5F, femenina, multiparidad, obesidad, dieta rica en grasa y generalmente se presenta en pacientes mayores de 40 años. Hay varios mecanismos en la producción de bilis mitogénica, siendo el más importante el incremento de la secreción biliar del colesterol. Esto es lo que no debe quedar claro: una bilis sobresaturada de colesterol es una bilis potencialmente litogénica. Aquí tenemos la relación de los cálculos de colesterol respecto a la composición. Los cálculos de colesterol se presentan en edades superiores a los 40 años, sexo más frecuente el femenino, la nutrición, el embarazo, los anticonceptivos orales, enfermedades del hígado, enfermedad de Crohn, resección ileal. Y nos preguntaremos por qué. Las sales biliares, cuando son secretadas en la bilis, tienen que ser reabsorbidas por circulación enterohepática. Si hay alteración de la absorción, no se van a absorber las sales biliares. Y esto es pregunta siempre de examen, ¿no es cierto? ¿Por qué en los pacientes que tienen mala absorción, como en la enfermedad de Crohn, resecciones ileales, en la cirugía de obesidad se hace resección de intestino, se hace mala absorción y son muy frecuentes, ¿no es cierto?, las colelitiasis? Y ahí tenemos la respuesta, ¿no es cierto? Porque no se absorben las sales biliares y se altera la relación sales biliares y colesterol. Esto es algo que ustedes tienen que meterse a la cabeza. Cuando hay alteración de la relación de las sales biliares y el colesterol y hay mayor sobresaturación de colesterol en la bilis, se va a producir una bilis litogénica. Es por eso que la enfermedad de Crohn, las resecciones ileales, van a alterar la absorción de sales biliares por la circulación enterohepática. Enfermedades metabólicas, hiperparatiroidismo, hipertrigliceridemia, la diabetes, que son factores que predisponen a la formación de cálculos. Aquí hablamos de los factores específicamente de los cálculos pigmentarios, como son las enfermedades hemolíticas, la cirrosis hepática. Se dice que la infección del sistema biliar por Escherichia coli, la Klebsiella, van a ser factores predisponentes. Los cálculos biliares aparecen en un 25% de los adultos, más frecuentes en mujeres y más frecuentes en multíparas y obesas. Se vuelve a repetir la misma ecuación. El bajo biliar, ustedes habrán escuchado este término, que es una bilis más densa, más espesa, si ustedes quieren, y que van a ser que es un precursor de cálculo de colesterol y pigmentario. Esta alteración se debe al resultante de cristales de bilirrubinato de calcio y puede ser consecuencia de la éxtasis biliar. Cuando nosotros hablamos de colelitiasis, y ya creo que ha quedado bastante entendido, que la colelitiasis es la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Y si nosotros aquí hacemos un estudio de todo el auditorio, vamos a ver de que muchos vamos a ser portadores de cálculo. Y si entendemos nosotros que la manifestación clínica semiológica, las manifestaciones semiológicas que da la vía biliar por su estructura de una estructura hueca, el dolor va a ser tipo cólico, ¿no es cierto? Eso también tiene que quedar bien claro. Pero no todos los pacientes que tienen cálculos manifiestan el dolor tipo cólico, sino que hay una forma, como dice acá, asintomática, ¿no es cierto? Existe una forma asintomática y una forma sintomática. En los exámenes practicados para investigar otras patologías, especialmente en las ecografías, comúnmente se detectan cálculos vesiculares que han permanecido asintomáticos. Es decir, muchos pacientes, ¿no es cierto?, tienen esta enfermedad y no manifiestan ningún tipo de síntoma.
La colelitiasis sintomática constituye la forma más común de presentación clínica de la enfermedad. ¿Y cuál es la forma más común de la presentación clínica? El famoso cólico biliar. Dolor tipo cólico en hipocondrio derecho, irradiado al hombro, al dorso, siempre relacionados a la ingesta de alimentos colecitoquinéticos. ¿Qué estamos queriendo decir? De alimentos grasos. Los alimentos grasos en el duodeno van a producir la liberación de la hormona que se llama colecitocinina. Entonces, es fácil entender que la presencia de cálculo en la vesícula y la obstrucción del conducto cístico van a ser el inicio de esa cadena fisiopatológica de lo que nos está hablando del cólico biliar. Entonces, nosotros tenemos que entender fisiopatológicamente que el cólico biliar constituye el síntoma principal de la litiasis y se presenta cuando un cálculo obstruye alguno de los puntos críticos del sistema biliar. ¿Dónde se localiza? Por eso hemos estudiado la topografía del abdomen en epigastrio, hipocondrio derecho. Aumenta rápidamente de intensidad. Esa es la característica, ¿no es cierto? Tiene un pico máximo, se agota la contracción de la vesícula y nuevamente vuelve a descender. Esa es la característica del dolor tipo cólico. Esa es la característica del dolor cólico en cualquier estructura o en cualquier víscera hueca. Y eso es lo que tenemos que entender. Permanece fijo durante un lapso, aumenta gradualmente de intensidad. Nosotros manejamos estándares para hablar del cólico biliar, inclusive decimos que el cólico biliar no excede las 6 horas, cede rápidamente a los antiespasmódicos. Esto es importante porque cuando pasa este periodo y el cólico sigue persistiendo, ya tenemos que pensar en que aquí se está agregando una complicación, las complicaciones propias de la colelitiasis. Aquí ya se agregan fenómenos inflamatorios en la vesícula que también van a dar manifestaciones clínicas. Y como es de conocimiento de cada uno de ustedes, las manifestaciones inflamatorias tienen repercusiones locales y repercusiones sistémicas. Las repercusiones sistémicas es la respuesta inflamatoria sistémica, que se va a manifestar por fiebre, ¿no es cierto?, por compromiso del estado general. Y las complicaciones, las manifestaciones locales, ya ese cálculo que ha obstruido el cístico, ¿no es cierto?, va a producir alteraciones de la pared vesicular, va a haber un proceso inflamatorio, va a haber liberación de mediadores de la inflamación, mediadores químicos. Es por eso ya que la vesícula, que habitualmente tiene paredes delgadas, ya van a empezar a engrosarse, ¿no es cierto? Y que también esas manifestaciones locales de inflamación se van a percibir ya no en un dolor tipo cólico, sino en un dolor tipo continuo, en un dolor que se manifiesta también en hipocondrio derecho. Es aquí cuando ya hablamos de una colelitiasis complicada con una colecistitis aguda. Entonces, para que ustedes puedan diferenciar lo que es un cólico biliar y lo que es una colecistitis aguda, simplemente es agregarle el componente inflamatorio. Y el componente inflamatorio tiene manifestaciones clínicas y tiene manifestaciones locales, ¿no es cierto? Si yo pregunto cuáles son las diferencias entonces de una colecistitis aguda a un cólico biliar en una misma enfermedad que son causadas por los cálculos biliares, es muy fácil la respuesta, ¿no? El cólico biliar no tiene fiebre, la colecistitis aguda sí tiene fiebre. Si yo hago un estudio por ecografía, vemos en la ecografía en un cólico biliar que vamos a tener la presencia de cálculos en la vesícula, ¿no es cierto? En cambio, en una colecistitis, además de tener la presencia de cálculos en la vesícula, vamos a tener un engrosamiento, una reacción inflamatoria de la pared que la vamos a poder percibir por la ecografía. Hablamos de paredes de más de 2 milímetros, 10 milímetros, ¿no es cierto? Inclusive existe un signo ecográfico ya para hablar de colecistitis agudas. Entonces, existen diferencias clínicas, porque en el cólico biliar no hay fiebre, en la colecistitis hay fiebre. Laboratoriales, en el cólico biliar podemos tener un hemograma normal. En la colecistitis, por ese componente inflamatorio, va a haber leucocitosis como manifestación laboratorial de la inflamación.
Ecográficamente también hay diferencias y son cosas que ustedes tienen que entenderlas ya como estudiantes, ya como internos, para poder diferenciar y decir se trata de un paciente con cólico biliar o se trata de un paciente con colecistitis aguda. Esta es la fisiopatología que nosotros hablamos cuando hay obstrucción. Fíjense que es un común denominador cuando uno le pregunta a los internos, a los residentes, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la colecistitis aguda? E inmediatamente la relacionan con ictericia. No tiene por qué haber ictericia cuando los cálculos se localizan en el cístico o en la vesícula. Aunque algunos autores manifiestan que hasta un 2% de la colecistitis aguda pueden producir ictericia. Y esto es fácil de entender. ¿Cuándo se presenta ictericia? Cuando hay obstrucción de la vía biliar principal. ¿Y cuándo va a haber obstrucción de la vía biliar principal? Cuando este cálculo ha migrado al coledo. Y ya no estamos hablando de una coleritiasis, no estamos hablando de una colecistitis, sino que estamos hablando de otra entidad que se llama la coledocolitiasis. Y la coledocolitiasis también se va a manifestar con dolor, porque es tipo cólico, porque es una estructura hueca, pero que como por aquí fluye la bilis hacia el intestino, la obstrucción, además de todo el complejo sintomático del cólico biliar o del dolor continuo en la colecistitis aguda, se va a agregar el elemento ictericia. Y es fácil de recordar o de diferenciar, porque no es nada más que fijarse en los detalles anatómicos. Y esta es la progresión, ¿no es cierto?, ya como una complicación de la coleritiasis, que el cálculo va a migrar y va a producir una obstrucción de la vía biliar, y aquí se agrega el componente ictérico, o va a producir, cuando el cálculo está en la unión infundibulocística o en el bacilete, este fenómeno compresivo, donde va a tratar, ¿no es cierto?, del cálculo de penetrar a la vía biliar principal y van a producir lo que nosotros conocemos con el síndrome de Milici, como cuando existe el parto de Milici, este cálculo va a ir a la vía biliar principal. El cólico biliar simple se inicia 2 a 3 horas después de una comida rica en grasa, dolor de intensidad creciente, continuo, se acompaña de náuseas y vómitos, dura de 15 minutos a 2 horas y cede gradualmente en forma espontánea, dolor a la palpación de hipocondrio derecho, sin resistencia muscular, rápida resolución. Un cólico biliar complicado, más prolongado, y este cólico biliar complicado, ¿no es cierto?, ya existe el fenómeno, y esto debería ser colecistitis aguda, ya existe un fenómeno inflamatorio que se ha agregado, existe fiebre o ictericia. Ya sabemos que la ictericia se va a agregar cuando hay migración del cálculo a la vía biliar principal o cuando las paredes de la vesícula están muy engrosadas, que van a comprimir la vía biliar extrahepática y van a producir ictericia. El examen del abdomen puede mostrar defensa muscular involuntaria, una masa en la región vesicular, fenómeno de necrosis o de inflamación, colecistitis aguda, coledocolitiasis, con un cálculo de clavado en el esfínter de Oddi, la fístula biliodigestiva. Aquí ya estamos hablando de complicaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos, y esto que quede bien grabado en su memoria, de cuáles son las complicaciones que tiene una coleritiasis, y es fácil recordarlo. La primera complicación va a ser la migración del cálculo hacia la vía biliar, y esto nos va a originar un cuadro de ictericia. Sabemos que la vía biliar termina en el esfínter de Oddi y la mayoría de las veces termina junto con el Wilson, y esto va a desarrollar lo que conocemos como pancreatitis. Son complicaciones de una coleritiasis inicial. Va a producir fístulas. ¿Qué significa la fístula? Que va a haber, esta vesícula se va a comunicar con la vía biliar. Son las famosas fístulas bilio-biliares, la fístula corecito-coredociana. Es decir, esta vesícula se va a unir su pared con la del corédoco en busca de un drenaje natural de este cálculo para poder eliminarlo a través del corédoco hacia el cístico. Van a haber
Comunicaciones con el intestino. Fíjense que en esta zona viene el duodeno y la vesícula se va a apoyar al intestino, sobre todo al duodeno, y se va a producir una comunicación de la vesícula con la pared duodenal, y es lo que conocemos con la fístula biliodigestiva. Muchas veces el cálculo es de gran tamaño y va a migrar al intestino y se va a obstruir. ¿Y se obstruye dónde? En la zona donde hay una válvula que se llama la válvula iliocecal. Eso produce un cuadro de una obstrucción intestinal que se conoce con el nombre de iliobiliar. Entonces son complicaciones de una colelitiasis, de los cálculos que originariamente se encontraban en la vesícula. La colecistitis aguda también es una complicación del cálculo de la colelitiasis, porque van a haber manifestaciones inflamatorias a nivel de la pared vesicular, se va a edematizar, van a haber necrosis de la pared, y de ahí salen todas las formas clínicas de la colecistitis, enfisematosa, gangrenosa. Se puede perforar la vesícula y producir lo que conocemos como bilioperitoneo. Entonces, eso como complicaciones de la colelitiasis. Los síntomas no específicos son la dispepsia biliar, esa sensación de malestar después de ingerir alimentos, distensión postprandial, cefalea, flatulencia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si nosotros reparamos en la fisiopatología, en la anatomía de la vía biliar, es fácil recordar la clínica. El examen físico es importante, la clínica es importante para sustentar nuestro diagnóstico clínico. La ecografía biliar es el gol estándar. La radiografía simple, sobre todo en los cálculos del colesterol, no se hace de rutina. Lo que sí hacemos de rutina es la ecografía. La colecistografía oral. ¿Qué es la colecistografía? La colecistografía era la ingestión, eso no se hace porque tenemos la ecografía. Pero antes de la era de la ecografía se tenían que llegar a los estudios a través de la radiografía simple. Pero cuando el cálculo se podía ver, cuando era de colesterol, de calcio, se podían ver los cálculos en la radiografía. Pero cuando eran de otra composición no se veían, se recurrió a la colecistografía oral. ¿Y qué era la colecistografía oral? Era darle un contraste por vía oral al paciente que se eliminaba por la bilis y se concentraba en la vesícula. Y se le agregaba una comida colecistokinética, era la famosa comida de Boyle, que le daban leche, huevo, para que se contraiga la vesícula y se pueda ver la actividad también de la vesícula. La tomografía sirve sobre todo no para diagnosticar la colelitiasis. La ecografía es el gol estándar, es el estudio número 1 para el diagnóstico de la litiasis vesicular. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es una radiografía contrastada de la vía biliar, nos sirve más sobre todo para valorar la anatomía y la obstrucción de la vía biliar principal. Ahí tenemos la ecografía y cómo se ven los cálculos, ¿no es cierto? Esta es la pared de la vesícula, aquí se ve, y los ecos vienen y rebotan y producen una sombra sónica. Esta es la famosa sombra sónica posterior, ¿no es cierto? Aquí se ve un cálculo y se ve la sombra ya que está produciendo. Aquí está la pared de la vesícula. Vemos que aquí hay una pared bien fina, delgada, donde no hay proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Esa es la forma como entra el eco, ¿no es cierto? Choca con el cálculo y va a producir una sombra acústica, una sombra sónica posterior. Eso es lo que vemos, ¿no es cierto? Ahí vemos el cálculo. En la colecistitis aguda ya existe el componente, fíjense, para que ustedes se den cuenta, ¿no es cierto? Miren aquí, evalúen la pared de la vesícula. Esta es la vesícula. Evalúen la pared. Es una vesícula, la pared es delgada, pero vamos a darle en una colecistitis aguda. Fíjense la pared. ¿Ya? Esa es una diferencia ecográfica que ustedes la van a ver en su internado. Van a saber diferenciar qué es un cólico biliar, porque hasta hoy en día seguimos recibiendo internaciones de cólico biliar en pacientes que tienen colecistitis aguda, o pacientes que tienen colecistitis aguda y quieren un cólico biliar. Creo que el objetivo de esta charla es saber diferenciar lo que es un cólico biliar y lo que es una colecistitis aguda, y creo que eso ha quedado claro.
Tiene diferencias clínicas, laboratoriales e imagenológicas, como se puede ver en esta diapositiva, ¿no es cierto? Se ve el cálculo, la sombra y las paredes gruesas de la vesícula. Existen dos exámenes no invasivos que consiguen este objetivo de gran sensibilidad y especificidad: la tomografía computada vectorial con medio de contraste y la resonancia nuclear magnética. Es decir, no necesitamos llegar a estos estudios que son súper caros para diagnosticar una litiasis vesicular, ¿no es cierto? Simplemente con una ecografía de alta sensibilidad y especificidad antes de llegar a estos métodos que son mucho más caros, que son mucho más costosos y que valoran no solamente la parte de la litiasis, sino sobre todo en procesos tumorales. Otro método alternativo de visualización puede utilizarse la colangiopancreatografía endoscópica, la RCP, ¿no es cierto? Que es una colangiografía, pero que nos sirve para estudiar la vía biliar extrahepática, la vía biliar principal, no la vía biliar accesoria. La vía biliar accesoria es la vesícula y el conducto cístico, ¿no es cierto? La vía biliar principal es son los hepáticos, hepático común y el colédoco. Para eso nos sirve la colangiografía retrógrada endoscópica. La colangiografía intraoperatoria y posoperatoria durante el acto quirúrgico, ¿no es cierto? Eso es una colangiografía. Cuando les pregunten qué es una colangiografía, la colangiografía no es más que el estudio contrastado radiológico de la vía biliar. Y ahí todo el mundo se chipa, ¿no es cierto? Colangiografía. Colangiografía es el estudio, porque esto es un contraste, es un estudio contrastado de la vía biliar principal, vía biliar accesoria. Para la vía biliar accesoria yo no necesito hacer un estudio invasivo para diagnosticar cálculo. Esto lo puedo ver simplemente con una ecografía. Si tengo cálculo en la vía biliar principal, puedo hacer una colangiografía. Y la colangiografía más indicada es la RCP, que no como diagnóstico, porque la RCP, esto es un tubo de endoscopía, la bilis viene de arriba hacia abajo, hacia el intestino, por eso se llama retrógrada, porque viene de abajo para arriba. Se pone una cánula y se inyecta un contraste y vamos a ver esta imagen. Esa es la RCP. La P de pancreatografía, porque aquí también viene el Wilson, pero nosotros no queremos ver el Wilson. Algunos dicen RC, nada más, ¿ya? Entonces, la colangiografía no es más que el estudio contrastado. Hay varias formas. La RCP es una de esas formas. La intraoperatoria es otra forma. La endovenosa es otra forma. No se confundan cuando se habla de colangiografía. Y cuando se habla de colangiografía, todo el mundo se imagina que es la RCP. Y la colangiografía se puede hacer intraoperatoria por el cístico, se puede hacer endovenosa inyectando un contraste, se puede hacer por este método, ¿no es cierto? Y no solamente patrimonio exclusivo de la RCP. ¿Ves? Este es el árbol biliar intrahepático, ¿no es cierto? Y estos son los hepáticos y el colédoco, la presencia de un cálculo. Eso no es colelitiasis, esto es coledocolitiasis. Manifestación clínica, la ictericia. ¿Cuál es el tratamiento? En los casos asintomáticos hay que convenir con el paciente. Solo 1 de cada 10 pacientes con cálculo desarrollará síntomas en los primeros 5 y 2 en los 20 años. Hay pacientes que viven y mueren con sus cálculos sin haber producido ningún cólico biliar. Entonces, a veces hay mucho terrorismo de parte de los médicos, dicen no, hay que operarlo, cálculo. Y fíjense este concepto que es muy importante. 1 de cada 10 pacientes con cálculo desarrollará síntomas en los primeros 5 años y 2 a los 20 años. Pueden estar toda una vida con sus cálculos, ¿no es cierto? Y no desarrollar ningún cólico biliar. Y aquí viene la pregunta, entonces, ¿por qué se opera? Se opera porque se ha visto que la incidencia de cáncer aumenta en pacientes que tienen cálculo. Y viene la otra pregunta y dice, ¿será que los cálculos me producen cálculo de vesícula? Nadie ha podido demostrar. Nadie ha podido demostrar. Pero sí lo que se ha visto es que todos los cánceres de vesícula tienen cálculo. Entonces, o huevo de la gallina. Y yo
Y los pacientes dicen, yo prefiero que me operen, ¿cierto? Si yo tengo cálculo y tengo la probabilidad no demostrada científicamente que puedo desarrollar cáncer, mejor sáquenla. Por consiguiente, no está indicada la colecistectomía en pacientes asintomáticos, excepto en pacientes que toman inmunosupresores. ¿Por qué? Porque les baja la defensa y cualquier rato pueden desarrollar un cuadro agudo y complicar todo su estado general. Los pacientes sintomáticos, la colecistectomía electiva. Y la colecistectomía tiene varias formas, ¿no es cierto? Colecistectomía convencional, que es la que todos ustedes conocen, la que se hace o la que llamamos abierta, y la colecistectomía laparoscópica, ¿no es cierto? Son datos estadísticos. La colecistectomía puede realizarse por dos vías: colecistectomía por laparotomía, que quiere decir cortando, y la colecistectomía laparoscópica. Más del 95% en todo el mundo se realiza bajo este tratamiento, la colecistectomía laparoscópica. Todas las vesículas deberían abordarse con el tratamiento laparoscópico. Hoy la cirugía de vesícula biliar ha avanzado tanto y se hace cada vez menos invasiva, con excelentes resultados, que la laparoscopía coloca los puertos, que son los trocar, 4 puertos umbilicales. Hoy se está operando solamente con un solo puerto por el ombligo. Hoy se realizan colecistectomías transgástricas, se entran con instrumentos por el estómago y se saca la vesícula por el estómago. Se están haciendo colecistectomías transvaginales, ¿no es cierto?, por vía endoscópica. Entonces, cada vez la cirugía de la vesícula biliar es menos invasiva. Eso para hablar un poco de la técnica, es lo que le decía. En la colecistectomía laparoscópica, estos son los puertos de entrada, ¿no es cierto?, para que entre la óptica, las pinzas que nos van a ayudar a hacer esta maniobra. Aquí se está haciendo una disección en busca del cístico y de la arteria cística. Actualmente se hace la cirugía monopuerto, se coloca un solo puerto con varios canales que pueden introducirse las pinzas por ahí, y como les decía ahora, la colecistectomía transgástrica y la transvaginal, que no están en fase experimental, ya están en una fase clínica, y hay algunos centros en el mundo que la están realizando, pero una cirugía con mucho costo por el equipamiento, el material que se usa. Son las tradicionales incisiones en la cirugía abierta, y aquí existe la ventaja, ¿no es cierto? La colecistectomía laparoscópica vuelve al paciente a su reinserción laboral en un tiempo más temprano, no en una cirugía abierta donde se corta la piel, los músculos, el postoperatorio es más prolongado, existe más dolor. Entonces, una serie de elementos que benefician más a la colecistectomía laparoscópica. Hoy en día existe mucha gente que le tiene miedo a la colecistectomía laparoscópica porque dice que las complicaciones, que tiene muchas complicaciones. Una cirugía de vesícula biliar se complica inclusive en mayor proporción en la cirugía abierta o cortando que en la cirugía laparoscópica. Obviamente que las complicaciones en cirugía laparoscópica tienen mayor mortalidad, porque existen lesiones que muchas veces pasan inadvertidas dentro del acto quirúrgico y las complicaciones son bastante catastróficas. A pesar de eso, como le digo, más del 95% de las cirugías de la vesícula se realizan por vía laparoscópica. ¿Cuáles son las complicaciones de la cirugía de la vesícula? Lesiones de la vía biliar, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos este procedimiento, ¿sí?, muchas veces se puede lesionar este conducto, el hepático derecho, el hepático izquierdo, el coledo, ¿no es cierto? Las lesiones de la vía biliar no son muy frecuentes, pero sí se presentan, ¿ya?, cuando uno no identifica ni conoce las variaciones anatómicas de la arteria, del conducto cístico, que eso no hemos querido entrar en detalle, ¿ya?, que es más técnico. Entonces, tienen como complicaciones muy bajas, pero sí las hay. La hemorragia, como en cualquier cirugía, la infección del sitio operatorio, como en cualquier cirugía, y por la vecindad anatómica con el páncreas se pueden producir las pancreatitis postoperatorias.
Ese es el tema que hemos querido presentarle hoy. Si existe alguna pregunta para que podamos complementar.